Hola chicos, hoy seguimos con el curso de mecha y rechazo. La clase número 3 trataremos qué son los números redondos y cómo operarlos. Decía hacer esta clase porque he estado observando que en el canal de Telegram están preguntando mucho qué son los números redondos. Entonces, para darle claridad a esa duda, decidí hacer este video. Los números redondos no son más que el soporte y resistencia que nos brinda el broker. Son una línea gris que aparece en el broker IQ, que es el broker que actualmente yo utilizo. Los números redondos son sitios dentro del gráfico donde las grandes instituciones financieras dejan órdenes abiertas para que se ejecuten automáticamente por medio de BOP. En los números redondos se conocen dos tipos que son figuras completas y media figura. Las figuras completas son números que terminan en 00 y en 50. Y las figuras medias son las que terminan en 20, 40, 60 y 80. Por otra parte, las opciones binarias, que es lo que nosotros operamos, son un derivado del mercado de Forex y nosotros como traders individuales no movemos el mercado. Y aquí entre más cero tenga el número redondo, más fuerte es. Eso es lo que nos dice la teoría. Ahora pasaremos al gráfico de IQ para demostrarles cuáles son los puntos redondos, los números redondos, perdón. Bueno chicos, aquí en el gráfico vamos a mirar cuáles son los números redondos de una forma sencilla. Entonces, en IQ, que es el broker que yo opero, en la parte derecha podemos mirar, son estos números que aparecen aquí y tienen una línea de color gris. El color gris y unos números. Son esto lo que tenemos aquí. ¿Cómo lo trazo yo? Los que ya me han seguido aquí en el canal, en los videos anteriores han visto que yo los marco de color amarillo. Aquí los clono y aquí señalo. Si nosotros tenemos, entre más acerquemos el gráfico, más números redondos nos van a aparecer. Podemos mirarlo aquí. Aquí apareció otro, aquí arriba apareció otro. Como podemos ver, y tenemos este que aparece aquí. Entonces, entre más alejados estemos en relación al gráfico, más números redondos nos van a aparecer. Y viceversa, entre más acerquemos el gráfico, menos números redondos vamos a tener. Yo siempre trazo los números redondos que están interactuando con el precio actual. Lo pasado ya no presto atención, y si están muy alejados tampoco, porque me interesa donde yo voy a operar. Entonces, con línea morada, lo trazo donde también el precio tuvo interacción con monedero de soporte y resistencia, pero diferente a los números redondos. Por ejemplo, aquí, que también tuvo interacción el precio. Esos son puntos relevantes en el momento de operar y no son números redondos. No son donde también tuvo confluencia el precio. Entonces, con relación a los números redondos, podemos observar que aquí interactuó el precio. Aquí también volvió a interactuar el precio nuevamente. Aquí hubo un falso rompimiento. Aquí fue roto. Interactuó con el número redondo que tuvo aquí abajo. Aquí para los que conocen mis operativas, aquí hubo un gap que hace una entrada perfecta para ingresar aquí justamente por arriba del número redondo en la mecha. Aquí interactuó nuevamente el precio. No hubiera sido de pronto una posible entrada. Y posiblemente hubiéramos ingresado, dependiendo cómo se hubiera desarrollado la vela, si hubiera sido el rechazo antes de los 30 segundos, y hubiéramos ingresado sin importar el color de cómo terminara o cerrara la vela. Aquí hay bastante interacción con el precio, aquí hay interacción con la línea morada, está interactuando con el cierre de esta vela, perdón, de la apertura de esta vela, y el cierre de la vela doji roja. Aquí interactuó esta línea morada, que también interactuó bastante esta aquí como rechazo, actuando como resistencia. En el número redondo, entre más cero tenga,
más fuerte es. Aquí está interactuando el precio con este nivel, que a pesar de que no es un número redondo, es un nivel fuerte, porque ha interactuado muchas veces acá el precio con ese nivel. Aquí tenemos el número redondo, este tiene 2 ceros. Este número redondo aquí tiene un solo cero, termina en 50. El anterior que vimos terminaba en 200. Entonces, la teoría dice que entre más cero tenga, más fuerte es el número redondo. Hay números redondos que a veces no están activos, o sea que ya fueron rotos. Este número redondo fue roto aquí para bajar y rompió al alza. Entonces, este posiblemente vuelva a bajar y se ha roto y no se active. Entonces, como ya lo rompió aquí, lo volvió a romper seguidamente al alza, posiblemente ya este número redondo en el momento actual tenga un número redondo inactivo, porque ya no está haciendo su función. Pero en el largo del gráfico, posiblemente a futuro, este número redondo pueda que se vuelva a activar. Un número redondo puede estar en un momento dado que estemos dentro del gráfico actual, puede ser que esté inactivo, pues el número redondo puede que esté en el momento activo. Si está inactivo, entonces nosotros no lo tendremos en cuenta porque fácilmente está siendo roto tanto al alza como a la baja en un corto periodo de tiempo. Miremos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 velas y ya fue roto nuevamente. Hay una teoría que dice que no debemos esperar que un nivel de sea tocado nuevamente para que pueda ser considerado como posiblemente fuerte, 7 velas. ¿Ya? Entonces, desde el último toque o la última rotura, a volver a tocar nuevamente el nivel, debe haber pasado por lo mínimo 7 velas. Y una de las teorías que se dice sobre el trading. Como siempre le he recalcado, no es solamente porque el precio llega a un nivel, nosotros vamos a ingresar una operación. Para meter una operación, tenemos que ver cómo llega el precio a ese nivel y cómo está el contexto con relación a ese nivel. Entonces nosotros tenemos que, aquí hay una consolidación. Cuando nosotros operamos en consolidación, operamos en los extremos. Entonces si nosotros venimos en una tendencia alcista o bajista, nosotros interactuamos buscando la fuerza, en este caso de la tendencia, en este caso aquí nosotros, si fuéramos en una tendencia bajista, buscaríamos operar hacia la baja y utilizaríamos básicamente los, los niveles de resistencia, donde rebote el precio, y de soporte, para que el precio rebote en ese número roto y continúe su tendencia principal, que es bajista. Y aquí en este momento nos encontramos en una lateralización. Entonces, en una lateralización lo importante, lo primordial es operar en los extremos. Operaremos en este número redondo que está aquí. Básicamente, digamos, operar bien sea aquí, o bien sea en la mecha de aquí abajo. O sea, el precio se está aproximando aquí. Entonces, una excelente entrada podría ser aquí en este número redondo, porque ya se ha encontrado en una consolidación previa, ha sido rechazado aquí en varias ocasiones y no lo ha podido superar. Recordemos que nosotros, recordemos que nosotros la operativa y el curso que estamos haciendo son el curso de mecha de rechazo. O sea, aquí tenemos interacción con rechazo. Aquí el precio está rechazando, pero lleva fuerza. Entonces, aquí el precio no logró bajar aquí nuevamente al nivel de aquí abajo. Primero no llegó al nivel máximo con estas velas aquí. Y tampoco estas velas rojas volvieron nuevamente a interactuar con este punto mínimo, lo que nos está dando a entender en el contexto de que posiblemente esta consolidación se vaya a romper y el precio vaya a buscar este nivel acá arriba, su próximo nivel, que es el próximo nivel, el número redondo. Por eso es importante el contexto.
Entonces aquí si nosotros hubiéramos ingresado una operación a la baja, posiblemente podríamos perder. ¿Ya? Entonces, hasta aquí queda claro lo que tiene que ver los números redondos. Y como les comenté, como lo trazo básicamente con el color, los trazo de color amarillo, todo lo que tenga que ver con un número redondo. Entonces, cuando veamos lo que son nuevos, y en los videos que se encuentran en este canal, van a encontrar que si está un número, una línea marcada de soporte y resistencia con color amarillo, inmediatamente identificarán que Alfredo Barbosa lo marca de color amarillo. Bueno, un número redondo. Bueno, chicos, después de haber visto los números redondos en el gráfico, ahora les mostraré cuáles son los puntos o la forma en cómo opero los números redondos, de acuerdo a este curso que son las mellas o velas de rechazo. Entonces, si tenemos un número redondo haciendo la función de soporte, esperamos que el precio sea roto con debilidad, ese número redondo, y rechace con fuerza al alza. Entonces, rompe con debilidad y rechaza con fuerza al alza, teniendo en cuenta que la tendencia principal es alcista y estamos en medio de un retroceso. Esperamos un martillo o un pin bar de color verde, que sería la primera vela del nuevo impulso, el nuevo impulso alcista. No aconsejo operar si vamos en un movimiento bajista, operar en la vela roja, porque si vamos un momento, posiblemente sigan apareciendo velas más rojas. Entonces siempre operamos después de la primera vela del color al cual vamos a ingresar nuestra operación, siempre en continuidad. Entonces esperamos vela verde porque vamos en continuidad alcista. Tendencia principal alcista, tendencia secundaria alcista. Entonces, esperamos que interactúe el precio, con este caso el soporte, actuando como número redondo. Rompe con debilidad el número redondo. Impulsa con fuerza hacia el alza, es rechazado. Esperamos una segunda vez, toque el número redondo, lo rompa nuevamente y ahí ingresamos la operación en el segundo movimiento, tomando el mejor punto de entrada por debajo del número redondo, lo que se viene haciendo la mecha. ¿Por qué lo tomamos aquí y no aquí arriba? Porque aquí nos va a dar una garantía de que si el precio se tratase de volver nuevamente por debajo del número redondo, posiblemente el número redondo se le vuelva un impedimento. Y esto nos da más garantía o más certeza de que nuestra operación pueda ser ganada. Independientemente de cómo quede este color de vela, sea verde o sea roja, por el punto de entrada ganaremos la operación. Entonces, si nos queda un doji de color rojo, nosotros ganaremos la operación por el punto de entrada. Recuerden que las opciones binarias con relación a los otros mercados, lo más importante aquí es nuestro punto de entrada, porque eso va a depender nuestra ganancia o nuestra pérdida en esa operativa. Entonces, por eso yo veo que una de las estrategias más confiables para operar este tipo de mercado es a través de los rechazos y sobre todo sobre los números redondos, que son números fuertes y son números donde las grandes instituciones, como le comenté anteriormente, van a hacer que sus operaciones que tienen se ejecuten. Y eso nos va a dar una posible oportunidad o nos va a aumentar la probabilidad de que nuestras operativas sean positivas. Y recuerden que nosotros operamos bajo probabilidades. Ahora, si nosotros vamos a operar hacia la baja, buscaremos nuestra entrada en la resistencia. En cierta idea, nosotros esperaríamos el retroceso y buscaríamos nuestra primera vela del impulso, del nuevo impulso alcista, bajista. Entonces, tenemos una resistencia. Esperamos que las velas verdes, que son las velas del retroceso, vayan teniendo rechazo en la parte superior, que nos va indicando que los vendedores están interesados y quieren tomar el control del precio. Entonces, cuando la vela llegue
o el precio llegue a ese nivel y lo rompa, esperamos que lo rompa débil, con debilidad y sea rechazado con fuerza hacia la baja porque es hacia donde vamos a ingresar nuestra operación. Entonces, cuando lo haga nuevamente, esa ruptura, ingresamos otra vez con debilidad, ingresamos en la parte superior lo más alto posible para lograr conseguir el mejor punto de entrada, el punto más óptimo. Siempre recargando por encima del número redondo y en la parte superior, que sería lo que llamaríamos la mecha, que es donde nos va a dar la mayor garantía de poder ganar la operación. Entonces, sin importar, como les comentaba anteriormente, el color de la vela, aquí podría terminar verde, como un doji, nosotros ganaremos la operación por nuestro punto de entrada. Porque vuelvo y le recuerdo que tenemos tres ventajas al operar con las mechas. Una, de que cogemos un buen punto de entrada. Dos, si lo operamos con un número redondo, al traer el precio de volver otra vez a nuestro punto de apertura, el número redondo le va a dificultar ingresar nuevamente a ese nivel, porque se va a volver un obstáculo. Y tres, independientemente del color de la vela, nosotros vamos a ganar la operativa, porque lo estamos corriendo sobre la mecha, sobre el retroceso de esa vela. Ya algo que en muchos tipos de estrategias no lo tienen en cuenta, que es el color de la vela cuando cierran. Y es por eso que muchas veces las operaciones son perdidas, porque a veces el precio se le devuelve. Tienes 40, 50 minutos la vela a tu favor y en los últimos segundos, los últimos segundos, perdón, 10, 15 segundos se te devuelve el precio y queda doy o queda por encimita de tu punto de apertura. Entonces, esto no va a cubrir este tipo de operativa de mechas sobre los números redondos en tener una probabilidad muy alta de ganarnos la operación. Bueno, Diego, después de haber explicado los puntos de entrada, ahora procedemos a ver un video en el cual les mostraré cómo ingreso esta operativa. Recuerden que yo los números redondos los coloco de color amarillo, los trazos de color amarillo. Y quiero que vean cómo ingreso la operativa de acuerdo a la teoría que les acabo de comentar. Y adicional, que independientemente del color de la vela, nosotros vamos a ganar la mayoría de las veces. Si rompe despacio, para arriba el número redondo lo ingreso. No. No quise meter porque así nunca me gusta meter en operaciones por debajo del número redondo. En este caso me gustaría ingresarla por seguridad en la parte de arriba. ¿Ya? Porque si la vela trata de seguir, de subir nuevamente, que sea un impedimento, pero aquí no tengo impedimento para el precio. Entonces, por eso siempre trato de tomarla por arriba del número redondo, para que sea más difícil volver al punto de entrada, porque se le va a convertir en una resistencia del precio. Por eso no opero debajo en este caso, debajo del número redondo. Aquí me repito un máximo más bajo y un alto más bajo. Veamos cómo inicia esa vela. Veamos. Ahí. Siempre le digo, hay que saber esperar y confiar en el análisis que tenemos. ¿Ya? Independientemente, también como le comento, independientemente del color de la vela, podemos ganar la operación. Nos quedan 9 segundos. Terminamos retrocediendo al final la vela. Fuimos positivo todo el tiempo, a pesar de que el precio se aproximó a nuestro punto de entrada. Le tuve que meter aquí porque no me dio ruptura del número redondo. Pero como ya tenía una mecha aquí, sabía que había rechazo. Que pensaba que por lo menos
mi probabilidad de que esta vez la termine con una mecha sea por aquí o por aquí, bueno. Bueno chicos, conociendo más, hasta aquí terminamos la clase. Les recuerdo a aquellos que son nuevos y por primera vez llegan a mi canal, de que en la descripción de este video encontrarán un link de un canal que tenemos en Telegram, en el cual damos información de valor y también compartimos el link de algunas clases que son grabadas por Zoom y posteriormente son subidas aquí al canal de YouTube. También esta información la encontrarán en el comentario fijado. Adicional también encontrarán este curso con algunas operativas las cuales se han ido montando periódicamente, semanalmente a este canal. Entonces los invito a suscribirse y a que estén pendientes de las próximas clases que se estarán subiendo aquí en el canal y mantenerse informados en el canal de Telegram. Chao, chao.